Buenos días, hermanos, y tengan una bienvenida a este tiempo que le llamamos la comunidad contigo. Y vamos a continuar hablando acerca de las autoridades en nuestra vida. La semana pasada hablamos de los padres y su responsabilidad como autoridades sobre la vida de sus hijos. Ahora vamos a hablar de la responsabilidad de los hijos hacia los padres, como autoridad que Dios ha establecido sobre ellos. En los 10 mandamientos observamos claramente que Dios da los primeros 4 mandamientos para que podamos ver cómo es nuestra relación con el Señor, la relación más importante que tenemos. Ahora, los 6 restantes están dirigidos hacia nuestra relación con los demás. En este grupo de mandamientos comenzamos con uno que tiene que ver con la relación más importante y cercana que tenemos como seres humanos desde que nacemos, la relación con nuestros padres. Y dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Pablo está escribiendo a la iglesia en Éfeso, y también nos hace recuerdo de este mandamiento que acabamos de leer. En Efesios 6 del 1 al 3 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Ahora, el mandato es claro. Debemos honrar a nuestros padres. Pero ¿a qué se refiere la palabra de Dios cuando nos habla, nos dice que debemos honrar, que debemos dar honra? La palabra honra viene de una raíz hebrea que significa sentir el peso o distinguir, darle gloria, estimar, venerar. Es decir, cuando estamos hablando de dar honra, es que estamos distinguiendo, que estamos estimando. Cuando vemos a esa persona como alguien que es digna de respeto y estimación. Entonces, debemos estimar y dar respeto a nuestros padres. Por eso Pablo dice: obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Es lo que Dios ha establecido. Y Pablo repite el 5º mandamiento y nos hace recuerdo que este es el primer mandamiento con promesa. Cuando leemos la promesa y dice que la consecuencia de honrar a nuestros padres es que nos vaya bien y que tengamos largo tiempo sobre la tierra, tal vez podemos pensar que se está refiriendo a que si no honramos a nuestros padres podemos morir jóvenes. Pero si los honramos, entonces vamos a vivir mucho tiempo. Pero saben, la idea va un poco más allá, en el sentido de que la obediencia a nuestros padres, como hijos que nos sujetamos a ellos, va a traer a nuestra vida plenitud de días. Y verdaderamente vamos a vivir. Los hijos de Dios que dependen de sus padres, que viven bajo el techo de sus padres, son sostenidos por sus padres, deben obedecerles. Eso es lo que dice la palabra. No condiciona la obediencia. Deben obedecer a sus padres o atenerse a las consecuencias. Dios ha dado autoridad a los padres. Y como dice el versículo 4 de Efesios 6, los padres están para criar a los hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahora, esa no es una relación de autoridad que predomina en el mundo. Los padres están ejerciendo su autoridad, como dijimos la semana pasada, tendrían que ejercer la autoridad con su ejemplo, criando a sus hijos en disciplina e instrucción, de acuerdo con la palabra de Dios. Los hijos deberían estar obedeciendo a sus padres, viendo que Dios les ha puesto bajo autoridad y que deben sujetarse a ellos, dándoles honra y siguiendo las enseñanzas que sus padres les dan conforme a la palabra. Pero lo que vemos en el mundo es una lucha por tratar de
que los padres están sometiendo a los hijos, a una autoridad que no tiene un fundamento sólido. Padres que están tratando de ejercer autoridad, pero que hacen en sus vidas lo opuesto a lo que quieren que hagan sus hijos. E hijos que no tienen el más mínimo respeto por sus padres y que quieren hacer lo que a ellos les parece. Pero la palabra es clara, porque Dios ha diseñado con un orden esta relación tan importante, donde los padres ejercen autoridad sobre los hijos para enseñarles y guiarlos en el camino del Señor, donde los hijos, obedeciendo a Dios y su palabra como máxima autoridad en sus vidas, se someten a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Es decir, esto es lo que Dios ha establecido, porque es lo mejor y es para bien de los hijos. Entonces me preguntarán, y bueno, ya sé que tengo que someterme a mis padres, pero ¿qué hacemos cuando nuestros padres nos piden que hagamos algo que sabemos que está mal? Y la palabra de Dios es clara en esto, porque dice en Efesios, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Debemos obedecer en el Señor, es decir, la máxima autoridad en nuestras vidas es Dios. Y nos ha dado sus preceptos, nos ha dado sus principios a través de la palabra. Entonces tenemos que basarnos en la palabra, en ella, para ver hasta dónde realmente vamos a obedecer. Ahora, parecería que yo estoy alentando la rebeldía de los hijos, pero hay cosas que como hijos de Dios no podemos hacer, por más que una autoridad en nuestra vida nos ordene. La desobediencia va a traer consecuencias. No podemos decir como hijos de una forma insolente que estamos fuera de la autoridad de nuestros padres. Siempre seguimos bajo la autoridad de nuestros padres y nuestra desobediencia obviamente va a traer consecuencias. Si nuestros padres nos mandan a mentir o nos mandan a robar, nosotros no podemos hacerlo. El no cumplir lo que nos están pidiendo nos va a traer problemas. Pero primero está nuestra obediencia al Señor. Mateo 5:11 y Primera de Pedro 4:12 al 15 y también otros pasajes dicen que vamos a sufrir por causa de nuestro Señor. Y en Mateo 10 del 34 al 37 vemos que Jesús mismo nos dice que su reino trae consigo disensión entre padres e hijos, madres e hijas, la nuera con la suegra. Y los enemigos del hombre van a ser los de la misma casa. ¿Saben? Pero el Señor no ha venido a desintegrar familias. La vida regenerada del Hijo de Dios incomoda a las personas y obviamente va a incomodar también a los parientes no cristianos. Y va a causar grandes problemas. Entonces, como hijos de Dios que estamos bajo la autoridad de nuestros padres, tenemos que estar dispuestos a soportar un posible castigo de ellos por hacer la voluntad de Dios por encima de la voluntad de ellos. Vamos a honrar a nuestros padres, vamos a obedecerles y debemos hacerlo porque Dios dice que tenemos que hacerlo. Siempre y cuando no vaya en contra del Señor, en contra de su palabra. Y vamos a llegar a desobedecer a nuestros padres por causa del Señor. Y tenemos que estar dispuestos a asumir las consecuencias. Ahora, el mandamiento nos ordena a honrar, a obedecer a nuestros padres. Pero cuando ya hemos salido de la casa, cuando ya hemos salido de la protección de nuestros padres, para vivir solos o para conformar un nuevo hogar, ¿cómo cumplimos este mandamiento? Muchas veces pareciera que los hijos permanecen como personas dependientes de sus padres, pese a que ya tienen un hogar formado. Tal vez los padres piensan que han conseguido un hijo o una hija más cuando sus hijos se casan, y tienen más influencia en los nietos que los mismos padres. La palabra de Dios es clara cuando en Génesis 2:24 dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Es decir, cuando se forma la primera pareja en Génesis 2:24, el Señor dice que hay una ruptura en el sentido de dependencia. Es el punto en la vida de los hijos de Dios en el que dejan la relación de autoridad con sus padres, para tomar una nueva relación donde ellos van a ser la nueva autoridad. El hombre como cabeza de su esposa y la esposa como parte de ese equipo que trabaja junto con el esposo para la crianza de los hijos. Ahora, tomamos lo que nuestros padres nos dicen, pero ya no como una orden, sino como un consejo. Tenemos que escuchar sus consejos, pero no siempre los vamos a poner por obra, porque ya no estamos bajo su autoridad y tomamos nosotros ahora nuestras propias decisiones. En nuestro país y en Latinoamérica en general es muy común ver que principalmente las mamás, las suegras, son las que toman decisiones por encima de las parejas. Es algo muy destructivo, porque no va con la palabra de Dios. Al salir del hogar, hombre y mujer han dejado a padre y a madre, y han formado un nuevo hogar, y ahora hay una nueva cabeza y hay una nueva relación de autoridad. Los consejos de nuestros padres son muy útiles, pero no son órdenes que tenemos que acatar. Dios ha pasado la autoridad a una nueva cabeza. Ahora, el hombre es el directo responsable sobre su esposa y juntos, él y su esposa, son responsables de sus hijos. Si queremos vivir de acuerdo con la palabra de Dios, no podemos permitir la intromisión. No podemos permitir que nuestros padres se metan en nuestros hogares, porque estamos desconociendo a la máxima autoridad de nuestra vida, y es Dios y su palabra. Pero, ¿saben? Hay un último detalle, porque llega un punto en la vida en que es posible que nuestros padres no puedan proveer para sí mismos. Y es tal vez una realidad mucho más palpable en nuestro país. Entonces, ¿cómo seguimos honrando a nuestros padres? Muchos de nuestros padres tal vez nunca pensaron en cómo van a sustentarse en el futuro. Su economía estaba basada en una actividad tal vez informal o en una actividad que no preveía una jubilación que les permitiera tener el mínimo para sostenerse. En otras palabras, muchos de nuestros padres, si no trabajan, no comen. Y han llegado tal vez a un punto en el que ya no tienen la posibilidad de trabajar. Tal vez por limitaciones físicas o simplemente porque ya nadie quiere contratar a una persona de su edad. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Jesús nos muestra de forma muy clara esta responsabilidad. En los tiempos de Jesús, los fariseos habían encontrado una especie de tecnicismo para poder quitarse la responsabilidad de velar por sus padres, sin violar la ley. Y es que sus cosas las dedicaban como una ofrenda futura a Dios. Decían que las cosas que tenían eran corbán, que les pertenecía, todo le pertenecía a Dios, pero que todavía no se las entregaban y podían entonces seguir sacando rédito de ellas. Entonces, cuando un padre pedía ayuda a sus hijos, ellos decían que no podían hacer nada porque eso no era suyo, sino que era una ofrenda que habían dado a Dios. En Marcos 7, los versículos del 10 al 13, Jesús les dice que ellos habían invalidado el 5º mandamiento por sus tradiciones. Teniendo la obligación de honrar a sus padres, usaban la tradición que se había establecido, es decir, lo que los hombres habían establecido, para desentenderse de este mandamiento. Jesús nos muestra claramente que parte de honrar a nuestros padres es proveer para ellos, si están en necesidad, y tenemos que hacerlo como parte de honrar a nuestros padres. Es hermoso ver cómo Dios muestra algo tan grande a través del 5º mandamiento.
y de cómo hijos de padres y sobre todo como hijos obedientes a Dios tenemos que cumplir. Entonces, primero, tenemos que honrar a nuestros padres, obedeciéndoles, mientras estemos bajo su cuidado. Luego, cuando salimos de la influencia de la autoridad de nuestros padres, debemos honrarles escuchando sus consejos y viendo su sabiduría, y cuando nosotros podemos hacerlo está bien y cuando no, también está bien. Y por último, tenemos que honrar a nuestros padres proveyendo si llega el momento en el que ellos no pueden proveer para sí mismos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, y eso es lo que debería ser la máxima autoridad para nuestros días y para nuestras vidas. Entonces vamos a tomar un tiempo orando. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, porque tú nos muestras cuál es la autoridad en nuestra vida. Y la autoridad máxima es la palabra de Dios. Pero también a través de esa palabra podemos ver, Señor, que nosotros, si somos hijos dependientes, tenemos que estar sujetos a nuestros padres. Y si somos hijos independientes, tenemos que honrar a nuestros padres, escuchándoles y también proveyendo para ellos. Te damos gracias, Padre, gracias, Señor, por lo que nos das en tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, esto es todo por hoy y si Dios lo permite, la próxima semana vamos a estar viendo un tema un poco espinoso y controversial para nuestros días. La autoridad que Dios ha delegado al hombre como esposo, como cabeza de su esposa. Que Dios les bendiga. Buenos días, hermanos.